un poco la estructura de lo que va a ser el programa el día de hoy. Antes de conversar con nuestro primer invitado que ya está acá en el estudio, el defensor del pueblo Josué Gutiérrez, quiero comentarle la portada del diario Expreso, que está bien interesante. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? La podemos comentar juntos, si usted gusta. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo está, Fabricio? Yo grato de estar acá. Mira, la primera vez que estoy en Betel, siempre soy un admirador, no solamente de los programas que tiene Betel, sino de lo que implica para el país, para el mundo quizá, esta misión noble de llevar el Evangelio, ¿no? Y de tratar de comprender las cosas que pasan en el Perú desde la cosmovisión cristiana. Sí es bueno, porque usted comprenderá que el país no es una isla, es parte de los compromisos internacionales y el globalismo sin duda ha hecho mucho daño a muchos países como el país, también como el Perú. Y creo que más allá de la defensa fundamental de los derechos, que es creo que una de las facultades de defensoría, tenemos que ver que estos vayan de la mano con el fortalecimiento de la dignidad de las personas, de su honor, de su vida en un clima o en una cultura de paz, ¿no? ¿Qué le parece la portada de Expreso el día de hoy, defensor? Dice así: Brookfield en crisis. A ver, entenderán de qué vamos a hablar. Trump ha actuado, ha enfrentado básicamente a abogados de la socia de Odebrecht en Estados Unidos. Esta es una empresa de capitales, como todos lo recuerdan, que compró acciones de Rutas de Lima cuando ya había estallado el escándalo de corrupción en el 16. Es una empresa canadiense que nos ha demandado por 2.700 millones y quienes la acusan dicen que habría usado esta treta de las puertas giratorias, ¿no? Con un estudio de abogados allá, el estudio Jenner y Block en Estados Unidos. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Bueno, incluso el fiscal estadounidense Andrew Weissman apartó a Brookfield del caso Rutas de Lima y ahora trabaja en un estudio jurídico que la patrocina. Interesante. Pero ahora el gobierno de Donald Trump le ha cortado accesos de seguridad, defensor, y le ha cortado contratos con el Estado, aduciendo una falta evidente de ética y una politización de los casos jurídicos que tienen que ver con eso. ¿Cómo ve usted el tema de Brookfield? Mira, bueno, el tema de Brookfield y otros que tienen una connotación patrimonial en sus demandas contra el Estado peruano es deplorable, porque esta gente piensa que el Estado peruano pues no se sabe defender o no se defiende, fundamentalmente. Y por eso es que aprovechan de esos vacíos para que en un escenario de contexto internacional, como el CIADI u otros organismos que ven justamente los arbitrajes, tengan esto que usted ha llamado puerta giratoria. O sea, cuestionan, por ejemplo, en las APPs, cuestionan que los contratos deben tener una cláusula mediante el cual todo debe resolverse por arbitraje y ante una tercera instancia, no en la justicia ordinaria, ¿ya? Como cualquiera, como si usted y yo firmamos un contrato, no vamos al Poder Judicial a resolver nuestras controversias del contrato. Pero en este diseño contractual no. En este diseño contractual lo que se hace es ir para resolver los casos en una entidad privada internacional. Pero resulta que esta entidad privada, estos árbitros internacionales, tienen vinculaciones con todo el sistema del empresariado, donde el Estado peruano indudablemente no está. ¿Me dejo entender? Sí, claro. O sea, a tal manera que los árbitros están comprometidos seriamente con las empresas privadas. Entonces, ¿a favor de quién van a salir los laudos, que son equivalentes a las sentencias? ¿A favor del Estado peruano? No. ¿Por qué? Porque la mirada siempre es desde la perspectiva económica estrictamente patrimonial. Entonces, frente a eso, lo que uno evidencia es que el Estado, a través de estas APPs, ha diseñado un conjunto de normas que solo favorecen el latrocinio, la ventaja, la alevosía, con el cual actúa toda esta gente en perjuicio de la nación, del Estado peruano. Pero a esto se prestan también pues los malos funcionarios del Estado peruano. Por eso es que justamente ocurre esto. Y yo lo que digo, por ejemplo, usted ha tratado un tema como, por ejemplo, vinculado a Brookfield, que es el tema Rutas de Lima, ¿no? Se pone de acuerdo la municipalidad dirigida por una autoridad, por un alcalde o una alcaldesa, con un privado, y ambos acuerdan perjudicar
a los usuarios, a Sí. usted, a mí y a todos, porque pagando los peajes nos meten la mano al bolsillo y se la llevan. Sí, claro. Hay que ver dos cositas porque yo sé que la población lo va a entender. Mire, para determinar 30 años de concesión se establece un ratio económico que permite el retorno de la inversión. Sí, Muy bien. De a pocos y vas a ganar Ya, tanto. ya. Vas a invertir 1.000 millones Exacto. y en 30 años tu 1.000 millones la vas a recuperar con una utilidad De tanto. también de tanto. Muy Ok. bien. Pero, por ejemplo, ese cálculo lo hacen sobre, voy a poner cifras redondas nomás, ¿ya? Sobre 10.000 vehículos por día. Pero el primer año que se pone en funcionamiento resulta que no son 10.000 vehículos, son 50.000 vehículos. Entonces el cálculo de estudio ya falló, porque partió sobre la base de 10.000, no sobre la base de 50.000. Sobre 1.000 era 30 años. Un momentito, entonces sobre 50.000, ¿cuántos años va a ser? No va a ser 30, pues. Tiene que 30 ser entre bastante menos. 6, no, 30 entre 5, 6. entonces tendrías 6 años. O sea, tus 1.000 millones que vas a invertir, si es que lo has invertido, y si los que vas a invertir, porque en este caso de Ruta de Lima no hay esa inversión, ¿me entiende? Peor todavía, o sea, este es un latrocinio completo, ¿no? Pero mire usted, si usted se da cuenta que los cálculos del estudio te botaban a 30 años con este estimado, con este flujo estimado, lo primero que tienes que decir, mira, un momentito, ya tú estás utilizando más de 10 años esta concesión. O sea, lejos te has levantado toda la plata que en 30 años... Es probable te tenía que ya hayas recuperado incluso el No, dinero. no es probable. Ya recuperado hace tiempo, porque Sí, claro. ahorita sí podemos hablar de cifras. O sea, antes tú puedes hablar de estimados, pero cuando pasa ya no hablas de estimados, hablas sobre montos... Porque ya es un dinero que ha entrado. Claro, sobre dinero que ya ha entrado y sobre la cual tú puedes hacer una mirada mucho más seria y ya mucho más real del tema, además. Entonces, lo que ocurre es que primero no se invirtió. Por eso que hasta ahora ni siquiera se ha culminado lo que quedaba como parte del compromiso de la mayor inversión, que era culminar la ruta de la Ramiro Prealé, que como usted comprenderá, ahora ya lo ha abandonado prácticamente la concesionaria y lo que está asumiendo es la Municipalidad de Lima, junto con el Ministerio de Defensa, la culminación de esa vía, que debe ser importante para aliviar la vida de miles de ciudadanos limeños que salen al interior del país o que ingresan del interior del país. Pero entonces un poco para llevar este tema, mire usted, entonces es evidente que el Estado, o los malos funcionarios del Estado, se pusieron de acuerdo con esta empresa privada para pactar actos lesivos al interés del país, Sí. de la nación. Exacto. ¿Ok? Entonces, la Defensoría del Pueblo está analizando, ya hemos terminado nuestro análisis, en la posibilidad de buscar la nulidad de este tipo de contratos. Eso va a ser interesante. ¿Sabe por qué? ¿No? ¿Sabe por qué, doctor, estimado Fabricio? Porque nosotros vamos a decir, mira, señor, nosotros no defendemos al Estado. Nosotros no defendemos a esta empresa privada, porque esta empresa privada se defiende. Nos defendemos a la nación. Y planteamos la nulidad. ¿Y sabe por qué la planteamos? Porque los contratos tienen elementos constitutivos para que sean válidos. Y una de ellas, y quizá la más fundamental, es que el fin sea lícito. Pero si estos dos señores se han puesto de acuerdo para hacer un contrato con fines ilícitos, Con coimas de por medio. con coimas de por medio, entonces debería resolverse el contrato. ¿Y qué tanto puede pesar la posición de la Defensoría en un tema como el de Brookfield o en toda esta demanda que nos han hecho por 2.7 mil millones de dólares, con incluso la contrademanda que está impulsando la Municipalidad de Lima en Estados Unidos? Nosotros nos estamos apersonando a Estados Unidos a este También. arbitraje, ¿no? Ojalá que tomen a bien el admitirnos nuestro apersonamiento. Pero más allá de eso, este señor del Estado, la municipalidad, y este señor privado, que es una empresa, que se han puesto de acuerdo con claras evidencias de que han tratado de perjudicar a la población usuaria, que en este caso somos todos los que pasamos por los peajes, ¿no? Ellos están unidos por cláusulas anticorrupción, y es evidente que acá ha habido una corrupción. Pero por otro lado también es evidente que estos dos, al ponerse de acuerdo para perjudicar a la nación, alguien tiene que defenderla. Y eso tiene que ser la Defensoría del Pueblo. Y en esa línea, nosotros tenemos que decirle al país, por ejemplo,
que nuestra conducta de actuación procesal tiene que ir a la justicia ordinaria, no al arbitraje. ¿Por qué? Porque está claro que nosotros cuando vamos a la justicia ordinaria es porque no somos parte del contrato. Los que son parte del contrato sí pueden obligarse a ir a un arbitraje o a aplicar las cláusulas que dice su contrato. En el caso nuestro no, nosotros estamos pidiendo la nulidad y vamos a la justicia ordinaria. Y esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias para defender no al Estado, sino los derechos fundamentales de las personas en el país y se ejercite la tutela efectiva que tiene que brindar el sistema de justicia a la nación, a toda la población. Ayer la presidenta Dina Boluarte ha anunciado elecciones para el 26. Lo ha dicho de una manera muy clara, 15 días antes o 13 días antes del momento en donde supuestamente tenía que haber sido. Quizá para bajar un poco la presión por la elección, no tan bien recibida por un sector de los opinantes políticos del nuevo ministro. ¿Le parece si escuchamos el momento en el que la señora llama a elecciones y lo comentamos? Está bien. Cumpliendo con el mandato constitucional y legal, demostrando nuestro firme compromiso con la democracia y con la presencia acá de las autoridades que conforman el sistema electoral, convoco a elecciones generales para el 12 de abril del 2026, a fin de que podamos elegir libre y democráticamente en las urnas a nuestro próximo presidente o a nuestra próxima presidenta, así como a los diputados y senadores. El gobierno que dirijo asume el compromiso de mantener absoluta neutralidad e imparcialidad. Bien, estamos con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, aquí en Betel Radio 100.1 FM. Defensor, ¿qué es lo primero que opina usted después de la señora? Algunos han dicho, igual te vamos a vacar, es lo que le están diciendo desde la oposición. Bueno, yo voy a ser claro, ¿ya? O sea, gracias a Dios no tengo una amistad con la presidenta de la República, ni antes que fuera, ni después. Creo que nuestra relación es muy cordial, como con cualquier otro representante de los poderes del Estado, pero soy un firme defensor de la institucionalidad presidencial. La presidencia de la República no es una persona, personifica a la nación. Y debe ser la magistratura más elevada con la que hay que tener cuidado para construir institucionalidad democrática. Por eso que estoy en contra y condeno todo accionar dirigido por el Ministerio Público que haya lesionado y lacerado la institucionalidad presidencial, pateándole la puerta de la casa, convocándole a interrogatorios, a manifestaciones. Yo coincido plenamente con lo que han dicho los fiscales de la nación precedentemente. Todos han coincidido que la única forma de defender la institucionalidad presidencial es que solo se le investigue después de 5 años. Es más, se puede sacar una ley para que los presidentes de la República, los congresistas y altos funcionarios quizás no se vayan del país un año después del que terminen su mandato. Y con eso garantizamos que ellos respondan a la justicia si es que hubiera comisión de delito. Pero lo que no se puede hacer es maltratar de la manera como se maltrata la institucionalidad del país. Los cargos son temporales, Fabricio. O sea, los 5 años van a pasar de manera inexorable para cualquier presidente. El último rato es la vacancia, es verdad. ¿Tiene fines constitucionales? Claro que sí. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es patear la puerta de un primer dignatario y soslayar, por lo tanto, la imagen que queda decaída. ¿Qué le espera a cualquier autoridad mañana? ¿Eso? ¿Ese es el destino de criminalizar la política? ¿Es el destino de quienes están metidos en la política? No puede ser eso. Cuando miramos en esencia la participación activa de quien está en el ejercicio de la política, son personas que desean participar justamente en la toma de decisiones para favorecer el beneficio de las grandes mayorías en la nación.
Yo no creo que haya un fin perverso, que la persona que entre a un proceso electoral o se hace de un cargo público sea para perjudicar a la nación. Yo creo que no. Yo creo que el interés es de servicio y dentro de la política ese es el factor en común. Naturalmente hay excepciones, pero justamente para eso está, por ejemplo, el derecho a no ser arrestado, a inmunidad de arresto, a inmunidad de procesos. Y yo creo que en esa línea, por lo menos la institucionalidad presidencial, hay que defenderla, sea cuando sea. Ahora, a un año de este proceso electoral, porque ya estamos prácticamente llegando a abril, a un año de proceso electoral, yo creo que el país demanda una mirada más objetiva. Saber elegir quiénes desarrollan mejor sus programas con un planteamiento adecuado para que el pueblo tome esa decisión de respaldar una candidatura. Ayer la señora se permitió opinar de algo, se permitió responder una pregunta que nadie se le había hecho, pero que es interesante lo que dijo. Y la pregunta suena más o menos así: ¿qué hubiese pasado si el golpe de Estado hubiese funcionado? Si le hubiese ligado a Castillo el golpe o el intento de golpe de Estado de finales del 22. Permítame un preámbulo ahí. Por favor. Todos los delitos per se son causa de infracción constitucional, ¿ya? Pero no toda infracción constitucional es un delito. No necesariamente. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, haciendo esta separación, ahí va con claridad una opinión mía, es que ninguna persona, menos un presidente de la República, puede alentar el quiebre constitucional de su país. Y por tanto que hay que condenar cualquier acto que provoque o irrumpa el Estado democrático de derecho. Por eso hay que condenar cualquier golpe, venga de donde Pero ahí venga. la pregunta directa entonces es: ¿usted cree que Pedro Castillo cometió un delito o no? Yo por lo menos creo que ha cometido una infracción constitucional y que su vacancia está muy bien y que su separación del sistema de justicia, del sistema, digamos, gubernamental está muy bien. Yo coincido plenamente en eso. Con lo otro no coincido, pero no quisiera desarrollar esa tesis porque en estos momentos estamos en el ámbito del Poder Judicial. Sí, además que usted es el defensor del pueblo. Entonces ¿no? podrían No se ve bien que empiece a opinar sobre el tema. tomar mal mi opinión, pero en lo primero sí es necesario que exprese el sentir de que ningún presidente ni nadie debe alentar el quiebre constitucional. A ver, escuchemos qué cosa es lo que dijo Dina Boluarte ayer exactamente sobre ese tema. Adelante. ¿Qué hubiera sido del Perú si ese golpe de Estado se consumaba? ¿Qué hubiese sido de nuestra economía, de la tranquilidad de nuestras familias, si ese atropello a la Constitución tenía éxito que sus autores planificaron? Fueron las fuerzas democráticas, las instituciones del Estado y sobre todo ustedes, queridos compatriotas, quienes impidieron que el Perú sucumbiera en el caos y la anarquía, que promovían los golpistas para conservar sus intereses. Defensor, su opinión. Coincido en parte Uh-huh. con relación a las interrogantes, un clima tan convulsionado, alimentado por una crisis institucional, perjudica al país definitivamente. Hoy crecemos al 3% aproximadamente, cuando deberíamos crecer al 6 o 7%. Las condiciones comerciales, nuestros tratados, nuestros compromisos internacionales son muy altos y la expectativa de crecimiento, por lo tanto, son muy altos. ¿Qué no nos deja crecer? ¿Qué no nos deja crecer? Justamente la encrispación política, la falta de acuerdos para poder coincidir en temas elementales, de ampliar la base tributaria, en temas elementales, como por ejemplo empezar la formalización para evitar que con extinción de dominio se les quite la propiedad a todos los pobres del país, para evitar que el abuso de poder sea una constante en el Estado de Derecho que vivimos. Entonces, si nosotros logramos tener consensos claros y poder lanzar un nuevo Perú, podríamos llegar a hacerlo a la medida de la concordancia y coincidencia que haya entre todos los poderes del Estado, ¿no? Yo lo entiendo, pero me parece que... A mí no me interesa ser defensor de Dina Boluarte, la verdad, pero creo que la idea va por
Hace unos años teníamos a un loco que quería volar el edificio de 10 pisos. El centro comercial lo quería volar todo. Ahora funciona un piso 1 y algunas galerías en el piso 2, pero todo lo demás está vacío. No le podemos pedir mucho más a la señora Dina Boluarte. Yo prefiero eso que haya continuado pues, un golpe de Estado así como el que propugnaba Pedro Castillo. Claro, ¿no? por eso, resumiendo, Fabricio, yo condeno ese golpe de Estado. Claro. Y lo condeno desde toda mi fuerza, con toda la energía que me permite ser un demócrata a carta cabal. ¿Ok? Sin embargo, lo avanzado es muy poco después de... Teniendo una... O sea, post pandemia, lo que ha habido es un resorte que ha empujado a los países a un crecimiento. Pero crecimiento auspiciado justamente con estrategias y políticas de Estado que sean concurrentes a poder, por ejemplo, mejorar la capacidad productiva del país, ampliar la producción en el sistema manufactura, que habíamos crecido enormemente, mejorar nuestras condiciones de imagen internacional que nos permitiría atraer el tema del turismo. Nos hemos convertido en un país frutero y eso es de alguna manera importante, hay que mantenerlo. Sí, entonces hay que ir pasos más adelante para que demos confianza a las inversiones también. ¿Sabe qué, defensor? Hay una cosa fundamental que tiene el Perú, una enorme virtud que impide que no nos hayamos ido por el estercolero, que es el capital humano, es la gente. O sea, aquí el peruano está sacando adelante el país no por los buenos presidentes o ministros o malos presidentes o malos ministros, sino porque la gente, la verdad, es que estamos, tira para adelante. A ver, Fabricio, estamos yendo en automático. O sea, lo que te voy a decir es, claro, o sea, perdónenme, pero da lo mismo que hoy tengas ministro o que no los tengas. El sistema está funcionando porque hay una estructura jurídica muy desarrollada en el país, pero por otro lado también tenemos un sistema económico muy, muy serio, manejado como una política fiscal, y yo debo felicitar a los ministros de Economía. Ya creo que uno o dos que han tenido exabruptos económicos en sus decisiones. ¿Al señor del BCR también? Claro, la política monetaria ha funcionado muy bien en el Perú, muy bien. O sea, creo que hay que felicitar no solamente a todo ese equipo, ha funcionado muy bien, pero también ha funcionado muy bien la política fiscal. El manejo y la disciplina es muy importante. Entonces, esto también ha ido funcionando bien y por eso que hoy día, a pesar de los ruidos, a pesar de los problemas, podemos nosotros seguir avanzando de manera interesante. Pero ahora, ¿qué hacer en el futuro? Usted ha señalado muy claro, ¿qué es lo más importante en un país? ¿Los minerales? ¿La agroindustria? No, lo más importante, usted ha señalado algo. Esa gente que salió en pandemia a buscárselas. En cualquier país del mundo, desarrollado sobre todo, se privilegia la fortaleza de su nación. O sea, su país, o sea, sus personas, las que le integran. El pueblo, como le gusta decir a algunos. El pueblo. Sí. Eso es el activo más importante de los países. Absolutamente de acuerdo. Te voy a poner solo un ejemplo, Fabricio. Hace menos inclusive de 40 años, Singapur era un lugar y un espacio de pobreza extrema, como que el que usted ni se imagina. Una pobreza extrema, ¿ok? Hoy día es la lumbrera en el mundo, pero uno dice, ¿por qué? Simple, inversión en la generación que viene. Es decir, no vas a parar seguridad ciudadana si es que hoy día no inviertes en niñez, en adolescencia, porque hoy día hay mucho lastre. Los nini superan más de 1 millón. Los que ni estudian ni trabajan. Superan más de 1 millón. Entonces, esto te resulta siendo una carga. Sí, claro. Es una carga. Sí, claro. Pero, claro. Oye, entonces, un momentito. Mira, Fabricio, rapidito nomás. ¿Por qué todos los años todos los ministros tienen el mismo discurso? Tú le ves por ejemplo, al ministro del Interior en el Congreso. Hablemos del caso del ministro del Interior. Por eso. Tú todos los años vas a ver a un ministro del Interior en el Congreso decir que le falta plata para más policía, para más pertrecho, para más instrumentos, todos los años. Ese es del año 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18 y demás, a 10 años, y vas a ver el mismo speech. No, y más, ponte 10 ya, ponte 10 o 15 discursos en la Comisión de Presupuesto de los ministros del Interior. Y creo que son los mismos speech, creo que hasta los mismos asesores que redactan, porque es lo mismo. Exacto, totalmente de acuerdo, claro que sí. Y después va la fiscal de la Nación y dice lo mismo también, que le falta plata porque tiene mucha carpeta, ya no tiene fiscales, que esto, que el otro, que le falta infraestructura y todo. Entonces... Y el siguiente, y también el Poder Judicial, el presidente o la presidenta va y dice lo mismo.
Después va el ministro del Interior y dice, mis cárceles están llenas. Y necesito más plata, necesito más cárceles. Pareciera que todos los años es el mismo speech. Y todos los años, Fabricio, se les da mucho más plata. El año pasado, mira. Quizá no es Para esa la hablar, mira, solución de fondo. ahí está, a eso quiero llegar. El año pasado se gastó más de 9.000 millones adicionales para seguridad ciudadana. Este año está proyectado 13.000 millones de soles. Indudablemente esto empobrece al país. Pero tú dices, pero tenemos que hacer algo porque ya la criminalidad está encima de nosotros. Perfecto, ya, estoy de acuerdo. Se va a invertir 13.000 millones. Pero estamos hablando de algo. ¿Se está privilegiando al país? Perdón, a la nación, al pueblo, a la sociedad. ¿Se está privilegiando? No. ¿Cuántos miles de millones te has incorporado para trabajar por los niños de Perú? ¿Cuántos miles de millones has puesto para que adicionalmente el Ministerio de Educación pueda ampliar su base y pueda llevar a muchos que no están estudiando o que se hayan retirado de la actividad de la educación? ¿A cuántos miles más estamos dándole alimento? Error. Haces todos los días, todos los años haces lo mismo, las mismas variables y el resultado va a ser la misma. Defensor, usted mencionó hace un instante el ejemplo de Singapur. Así es. Singapur entró uno con los pantalones bien puestos y con la mano dura así fuerte, ¿ah? E implementó tomó las decisiones que se tenían que tomar. A ver, la gran crítica contra los últimos ministros del Interior, o con el último quizá, es que, está bien, mucho número, mucho show, pero no había un gesto, una decisión que le diga a la gente realmente, acá vamos a hacer mano dura de verdad. ¿Le parece? Yo no sé si el nuevo ministro va a tener que hacerlo realmente, si tiene el expertise o si el perfil es el perfil que queremos. Hemos hecho un pequeño informe sobre quién es el nuevo ministro del Interior y si podría resolver estas cosas que usted está explicando. Veámoslo, por favor. ¿Quién es realmente el nuevo ministro del Interior? ¿Qué quiere la población de su policía y de sus autoridades? Porque hay mucha gente que logra un poquito, un título, un trabajito, un poquito de plata y comienza a inclinarse. Es el personaje indicado para suceder a Juan José Santibáñez luego que éste sea censurado por el Congreso debido a su cuestionable gestión durante un periodo crítico marcado por el aumento de la inseguridad en el país. Tenemos tan mala suerte que la presidenta no ha escogido pues a una persona idónea para el cargo. No estoy criticándolo, sino que no, zapatero a tus zapatos, ¿no? A eso me refiero. Si yo soy un especialista en inteligencia operativa, pues el nombre del ministro es excelente, pues, ¿no? Pero si no lo soy, no conozco el tema, es más difícil que yo pueda ayudar a dar solución siendo el ministro. Díaz Zulueta, general en retiro de la Policía Nacional del Perú, tiene también su incursión en la vida política, pues intentó postular como regidor en Lima por Alianza para el Progreso, APP, en 2022. Antes de ser nombrado ministro, fue viceministro de Seguridad Pública. De acuerdo al general PNP en retiro, Remigio Hernani, el nuevo ministro del Interior, carece de experiencia en inteligencia operativa, lo que estaría generando nuevos cuestionamientos ante la creciente inseguridad en nuestro país. Se necesita hombres de inteligencia operativa para que puedan ubicar, identificar y respetando los derechos humanos y el debido proceso, proceder a la captura legalmente de esas bandas organizadas que se dedican a esos delitos. Y para eso hay que tener conocimiento especial. Y ese conocimiento especial no lo tiene el actual ministro. La designación de Díaz Zulueta, ex viceministro de Seguridad Pública, ha destacado controversia. Según el general Remigio, esto se debe a sus vínculos con el IDL de Gustavo Gorriti y la Open Society Institute de George Soros, pues la publicación de su libro Relatos de éxito de un comisario en 2009, respaldada por las entidades previamente mencionadas, estaría dejando mucho que desear. Claro, además, su pasado con el señor Gorriti, su publicación que tiene el comisario de éxito, creo que es el título, que ha sido pues beneficiado pues por los señores
conocidos como caviares. Fotografía con el señor Basombrío, fotografía con el señor Gorriti, con Gino Costa, ¿ves? La designación de Julio Díaz Zulueta en medio de tan sensible realidad ha provocado reacciones tanto positivas como negativas. En la opinión general de Hermani, esta decisión representaría una continuidad con la gestión del exministro. La continuación de Santibáñez. Santibáñez va a seguir teniendo influencia dentro del ministerio porque ha sido su viceministro. Va a seguir teniendo influencia en el ministerio. Según el barómetro de seguridad, el 80% de los ciudadanos en Lambayeque, lugar donde laboró Julio Díaz Zulueta, considera que los ciudadanos se sienten desprotegidos, lo que contradice la afirmación en uno de sus discursos realizados en Lambayeque. Chiclayo es la ciudad más tranquila de todo la costa del Perú. Solo Moquegua nos supera. Es un orgullo trabajar en el departamento de Lambayeque, de lo máximo que puede haber en el Perú. Cabe resaltar que durante la gestión de Juan José Santibáñez se desembolsaron 80.000 soles para la defensa de Julio Díaz Zulueta, nuevo ministro del Interior, quien está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible. La investigación se refiere a compras irregulares realizadas en abril del 2020 durante la pandemia, cuando Zulueta aprobó contratos por 817.267 soles y 1.396.518 soles para la adquisición de alcohol en gel y mascarillas en mala calidad. Me parece que es un hombre muy experimentado, es un general retirado de la Policía Nacional, conoce entonces la institución por dentro, sabe cuál es el problema de seguridad importante que estamos viviendo, de inseguridad, y estoy absolutamente confiado de que él va a poner lo máximo de sí para lograr una solución. ¿O más de lo mismo, ministro? Será la presencia del señor Díaz Zulueta, con todos los cuestionamientos que la acompañan, la más indicada para afrontar la batalla contra el crimen organizado en el Perú. Para terminar, estamos con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, con nosotros. Su opinión sobre este perfil un poco... Algunos han catalogado a este señor como la mano derecha de Santibáñez, el holograma de Santibáñez en el Ministerio del Interior. Un poco favor le hace el señor Santibáñez en su despedida, de dejarle como que está dejando ahí a su subalterno, ¿no? Y creo que eso... el mismo ministro actual debió haberlo zanjado de entradita. Quiero poner el beneficio de la duda, ¿no? Más allá de las denuncias que ya son públicas. Pero a raíz de la pregunta que me hiciste, ningún ministro del Interior tiene la solución al problema de la seguridad ciudadana. Le puedo garantizar hoy día. El año pasado fueron 9.000 millones, este año está proyectado 13.000 millones adicionales, que no tienen nada que ver con el funcionamiento institucional, sí, claro, de la policía. O sea, nada que ver con el dinero que normalmente se usa. Son adicionales. 9.000 millones el año pasado, es una fortuna, 2024. Es una auténtica fortuna. Y 13.000 millones para este año. Y tenemos Jaliwarma con 2.000 millones. ¿Ok? Entonces, la mirada es esta. Si no inviertes en niñez, en adolescencia, tienes el lastre garantizado y gran parte de ese lastre se va a ir a la delincuencia. Niños de 12 años manejando la moto para que se cometa el sicariato. Niños de 14 años agarrado las armas para matar. Acaban de determinar que el asesinato de la señora en la vía pública que hemos visto todos hace un poco fue de un menor de edad. Mira, Fabricio, el grado de ferocidad, de intervención del crimen mediante lo que antes llamaban el crimen de bagatela o el delito de bagatela, que era el arrebato y toda esa cosa, hoy día van acompañados de lesiones graves y de muerte. Entonces tú dices, ese es un monstruo, ese niño es un monstruo, o ese adolescente es un monstruo, y tienes razón. Pero ¿quién ha generado ese monstruo? ¿No es que el Estado ha incumplido su deber y su obligación, tal cual lo dice el artículo 4 de la Constitución? La comunidad no cumple con su deber. Claro, entonces hoy día quieren bajar, que dice que el niño, el adolescente de 16 años, ya debe ser responsable penal para que se vayan a las cárceles, que se pudran. Y peor, otros todavía desde el Estado promueven la pena de muerte, como si fuera solución. No miran
por dentro la estructura del Estado como una garantía de desarrollo, que es apostar por la niñez. Por eso que la política de seguridad ciudadana es una política de Estado, no es una política sectorial. No está asociado mínimamente o como máximo criterio, digamos, la intervención del Ministerio del Interior. No, no. Falso. El Ministerio del Interior brinda la garantía del orden público en tanto y cuanto tenga una sociedad pues, que justamente responde a ese interés. Pero si tú no tienes una sociedad ya enferma, ¿cómo vas a solucionar este problema? Ese niño no tiene empatía, no tiene valores. Ese adolescente no tiene empatía, no tiene valores. Gran parte de los que están en los centros juveniles tienen a sus padres en los penales. Y gran parte de los que están en los penales han tenido a sus progenitores ahí. Entonces los factores de riesgo en criminología son muy grandes. Entonces, las soluciones tienen que ser estudiadas, no tienen que ser del momento, populistas, no tiene por qué tener una política que vaya tendiente, digamos, a erradicar esto desde una perspectiva que no sea la inversión pública en estos niños, que hoy día son niños que podemos mejorarles, en estos adolescentes que podemos mejorar sus condiciones de vida. Defensor, mientras encontramos esas soluciones, pues, mantengámoslos guardaditos, ¿no? No vaya a ser que sigan matando a la gente, obviamente, ¿no? Pero lógico. Nadie dice bien guardaditos hasta que encontremos la solución. Nadie dice lo contrario. Para eso están los centros juveniles. No es que no es que cometen su delito, están en la calle. Claro, no. O sea, no los vamos a mezclar con un asesino de 50 años metido en un penal al chico, Pero obviamente. justamente, ahora, por ejemplo, el diseño de una cárcel. El diseño de una cárcel, para tener 1000 internos, ¿sabes cuánto cuesta? 300 millones de soles. ¿Y cuánto cuesta un albergue? La sostenibilidad de un albergue. O sea, el mundo al revés. Sí, Tú preguntas en la cárcel, le dices, ¿cuántos han tomado desayuno? Todos levantan la mano. ¿Cuántos han almorzado? Todos levantan la mano. Y tú le preguntas, ¿cuántos tienen hijos? Todos levantan la mano. Y le preguntas a ellos, ¿ustedes saben si sus hijos tomaron desayuno? Y todo el mundo se agacha. El mundo al revés. Me parece interesante. El mundo al revés. Algo así como, ok, la comida que te estás comiendo se la vamos a dar a tu hijo y vemos tú si no vas a comer carne hasta que tu hijo coma toda la carne del mundo. El mundo al revés. O sea, este año 13.000 millones, Fabricio. Y probablemente, no se va a erradicar la criminalidad en el Perú. Les garantizo, porque tenemos una sociedad, una estructura social. Es verdad. Y por eso le ruego a Dios cada día, cada mañana, ¿sabe para qué? Para que esos niños que hoy día están violentados, para que esos niños que no han tomado desayuno, no han almorzado, puedan encontrar una mano caritativa dentro de la comunidad, porque el Estado es insensible, para que puedan por lo menos alimentar su alma con un poco de amor, para que puedan alimentar su cuerpo con un poco de nutrientes. Defensor, con eso termino. Por eso que nosotros vamos a insistir que el Perú tiene que haber un avivamiento espiritual en el Perú. Por eso, mire. Y eso viene poniendo la Biblia en el medio. Discúlpeme usted, yo creo que se soluciona no tienes por qué disculparte, porque eso es justamente, no interesa lo que hayas hecho. Lo que interesa es qué quieres de acá para adelante. Sí. Y que sí puedes volver a nacer, y que sí puedes cambiar, pero eso le puedes decir a una persona adulta. Pero el niño de hoy que vive maltrato, es un niño lacerado, maltratado, y que mañana va a levantar un arma sin ningún estupor, sin ninguna vergüenza o sin ninguna responsabilidad que pueda decirle no hagas. Porque toda la vida vivió en esa historia. Defensor, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Que Dios le bendiga por su chamba. Y siéntase en la libertad de compartir los buenos informes y cosas que hacen en la Defensoría con nosotros, porque la verdad, por lo menos esto último que me ha dicho va a estar bueno. Muchas gracias. A usted. Gracias, Fabricio. Dios le bendiga.